Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y verlos tan comprometidos el día de hoy en esta actividad que es como tan especial como lo es el compartir con ustedes los temas de ortoqueratología. Mi nombre es Leonardo Orjuela y ya muchos de ustedes me conocen. Eh, Sobre todo soy un gran entusiasta en la parte de la contactología y específicamente en el control de miopía. He venido haciendo una práctica más o menos desde hace unos 6 7 años, muy dedicada hacia la ortoqueratología. Es el único método que utilizo. No uso lentes de contacto blandos, lo digo así, y también el uso de atropina. Entonces, es una práctica muy dedicada a la ortoqueratología y quiero compartir con ustedes entonces en estos momentos, permítame que... Entonces, mi conferencia de hoy es control de miopía más ortocamas atropina. Y el propósito es mostrar un poco los resultados basados en la evidencia de la suma de los tratamientos como son la ortoca con atropina, baja concentración, y también cómo ponerlos un poco en práctica en nuestra actividad privada. Entonces, como ya hemos visto, la miopía es cada vez más prevalente en todo el mundo, especialmente en Asia. También, permítame que este computador está un poquito lento. También sabemos que afecta cada vez más a las generaciones más jóvenes y que, como lo nombraba ahora la doctora Jessica, cada vez tenemos tecnologías que nos pueden, digamos, brindar medidas mucho más exactas de la longitud axial en los pacientes, especialmente en los niños, que no, es una gran parte, digamos, de la valoración del control de miopía que podemos hacer, no solamente el estado refractivo, sino la longitud axial. Asimismo, en la medida en que progresa más rápidamente la miopía en personas jóvenes, pues la preocupación es que esta miopía no sea una miopía patológica y que nos lleve a una elongación mayor, un estiramiento mecánico de la retina, conduciéndonos a atrofia retiniana, regeneración de la retina por degeneración miópica, atrofia crorretiniana, glaucoma, desprendimientos de retina y, por supuesto, estafilomas realmente muy complicados de manejar, como ven ustedes en la pantalla, con estas lesiones tan complejas, tan difíciles digamos, de tratar en edades adultas en los pacientes y que nos llevan a, digamos, a preguntarnos a nosotros como profesionales cuánto estamos haciendo nosotros por nuestros pacientes realmente si los cogemos de niños y hacemos un control adecuado de su miopía. Entonces, muy primordialmente, cuando pensamos en control de miopía combinado, no olvidar que todas estas son las nefastas consecuencias de no hacer un control de miopía, pero la peor de todas ellas es la baja visión que se genera por atrofia coroidea, ya sea focal o difusa, que genera baja visión en estos pacientes. La ortoqueratología, por su parte, pues actualmente es una de las intervenciones ópticas que más se han venido utilizando. También lo son los lentes multifocales, los lentes blandos de desenfoque específico, también las gafas multifocales y los bifocales y otras. Pero la ortoqueratología es un método que nos puede ayudar no solamente a controlar la miopía, sino que nos ayuda a corregir la miopía y permitirle a estos pacientes una visión clara en el día sin el uso de anteojos ni otro tipo de lentes de contacto, teniendo en cuenta que tenemos pacientes que son niños o adolescentes que requieren una prescripción óptica, muchas veces son alérgicos, entonces es un excelente método. Y ellos han demostrado en diferentes estudios, que por aquí abajo están muy pequeñitos, que ralentizan la elongación axial entre un 43 y un 63% en niños miopes. Entonces, pues esto sumado a que ralenticen la progresión reduciendo el desenfoque hipermetrópico periférico, pues nos lo convierte en un tratamiento realmente interesante
para tenerlo en cuenta dentro de nuestras posibilidades terapéuticas para controlar la miopía a los pacientes. La doctora Alexandra Milena Fajardo, si nos apaga por favor su micrófono, gracias. La atropina, por su parte, en dosis bajas, pues lo hemos visto en muchísimas presentaciones, pues ha demostrado que en dosis bajas no solamente ha ayudado a controlar el efecto de crecimiento axial, sino que también nos ha permitido de una manera más importante que no aumente la miopía en diferentes estudios que han hecho. Este es el estudio ATOM, donde demostraron que en dosis bajas al punto 1, al punto 0,5 y al punto 1 fue realmente muy importante, digamos, como controló la cantidad de miopía, pero al punto 0,1 no demostró ser tan eficaz en disminuir el aumento del crecimiento de la longitud axial del globo ocular. Entonces, ya varios autores, más recientemente, esto es de Clinical and Experimental Optometry, recientemente en una revisión de tema, dijeron que cuál era la dosis realmente que nosotros deberíamos utilizar para controlar la miopía, usando la atropina. Y se dieron cuenta, como lo veníamos diciendo, que realmente al 0,01% es una dosis que no es tan efectiva para controlar la longitud axial versus, por ejemplo, al 0,02 o al 0,5, controlándola también, comparándola con otros estudios que ustedes seguramente ya han, digamos, escuchado, como el ATON, el estudio LAMP, el COMET, que fueron de los primeros que se utilizaron, y el ROMIO, a estos últimos, del primer y segundo año de fase conductiva del estudio. Entonces, nosotros pensamos que realmente la atropina al 0,01%, pues es lo que venimos nosotros utilizando, pero se ha venido, digamos, pensando que no es la atropina en la dosis baja ideal. ¿Por qué? Porque ha demostrado que no controla eficazmente la progresión de la longitud axial. Entonces, la dosis más efectiva viene siendo la dosis al 0,05%, siendo similar en el desempeño a la dosis al 0,02, 0,25, ¿sí? Controlando la miopía de manera similar al 0,01, pero con mejor desempeño en controlar el crecimiento de la longitud axial del globo ocular. Y esto, como lo hemos visto, es lo que más nos mueve a nosotros para controlar la miopía, dado que estos pacientes que estamos tratando se pueden volver miopes patológicos si no hacemos algo por ellos. Entonces, realmente, digamos, en diferentes publicaciones recientes, han recomendado el uso en niños con alta miopía a edad temprana y genética de miope patológico, iniciar la atropina no solamente al 0,05, sino iniciarla, al 0,01, sino que si hay genética familiar asociada de miopía, iniciarla a edad temprana al 0,05%. Entonces, esto ha sido un cambio realmente interesante que nosotros también tenemos que poner dentro de nuestro análisis clínico como evidencia y decir, bueno, este niño que nos está llegando necesita que le iniciemos una atropina por iniciársela, o lo que necesitamos es que hay un componente genético que en su familia hay miopes altos patológicos, iniciémosle de una vez al 0,05 y miramos en 2 años cómo es el comportamiento de este paciente. ¿Cuáles son entonces las evidencias actuales de miopía, del control de miopía más? Entonces tenemos alrededor de 5 ensayos clínicos, 4 de ellos aún en fase de estudio con resultados preliminares, todos con resultados positivos al manejo combinado de atropina y ortoqueratología, y yo les voy a contar de algunos de ellos que están en curso, que ya tienen algunos resultados. El primero de ellos es combinando la atropina con ortoK para miopía, en un estudio, un diseño de estudio de resultados preliminares. Esto es un estudio que es aleatorio a 2 años, donde combinan atropina con ortoK para el estudio del control de la miopía en niños de 6 a 11 años con miopías entre 1 y 4 dioptrías, asignados al azar el grupo que es atropina y ortoK versus el grupo de monoterapia solo de ortoK,
Con este esquema de valoración de un cuidado la primera noche, una semana, 2 semanas, 3 semanas, el mes, y cada 3 meses después de comenzar el uso de los lentes. Esto es un esquema que es muy importante como que nosotros lo miremos, porque es más o menos el esquema que uno pudiera utilizar en su práctica privada inicialmente cuando inicia la combinación de ambos tratamientos, atropina y ortoqueratología. Los resultados, entonces, son los siguientes. Se analizaron 30 sujetos con el mecanismo combinado atropina y ortoca y 34 de monoterapia que habían completado un mes de terapia. Esto es, como les dije, son resultados preliminares porque los estudios están en curso. No se encontraron diferencias significativas en los datos de ambos grupos. En la visita del primer mes, la tasa de éxito del ajuste del uso del lente de ortoca fue del 95%. ¿Esto qué significa? Significa que estos pacientes están teniendo éxito en la corrección miópica con ortoca, ¿no? No en el tratamiento, sino en la corrección hasta un 95%, y se observó en ellos una leve tinción en la córnea entre un 23 a un 30% y una leve adherencia de las lentes entre un 50 y un 41% de los grupos tanto de ortoqueratología combinada con atropina y ortocaso solamente. ¿Sí? El cambio de la desviación estándar en la longitud axial fue significativamente mayor en los sujetos que estaban en terapia combinada versus los sujetos que estaban únicamente recibiendo ortoqueratología. Y aquí lo podemos ver entonces, permítame, acá podemos ver, estos son el cambio de la longitud axial en un mes. Este es el grupo combinado y este es el grupo de monoterapia y vemos como una disminución solamente en un mes, digamos, en cambios de la longitud axial. Por supuesto que esto es un estudio a 2 años y que esto solamente es un resultado preliminar, pero pues al menos como dicen las abuelitas, desde el desayuno se sabe cómo va a ser la comida, pues más o menos podemos tener una idea de cómo se podría comportar. La conclusión al mes de este estudio fue que la tasa de éxito de los lentes de ortoca fue alta en ambos grupos de sujetos, por eso yo uso ortoca y con el perdón de todos los que no lo utilizan es una excelente terapia. Lo que pasa es que no es fácil que los pacientes tengan adherencia al tratamiento y la adición al 0.01% de atropina en los sujetos del grupo combinado no afectó el rendimiento en cuanto a que el paciente tolerara menos bien los lentes de contacto. ¿Qué nos dijo este estudio solamente al mes? Que los resultados ofrecen seguridad de que es aceptable continuar con el estudio longitudinal y que se requiere un estudio más o menos de 2 años para determinar la eficacia del mismo. Entonces ahí va este estudio. El otro estudio que les quiero compartir ya lleva 1 año de resultados, que es el efecto aditivo de ortoca y atropina al 0.01%, que es con la dosis baja en niños con miopía, evaluando la longitud axial. Entonces, mire que casi todos los estudios nos están hablando no solamente del número de dioptrías, sino realmente la valoración por longitud axial. Y si hoy en día usted quiere hacer control de miopía, uno de los exámenes que al menos yo sí o sí le pido a los pacientes es un estudio de biometría. Particularmente me gusta el IOL Master porque es un equipo que no tiene contacto con el niño, pues al niño no le da miedo, pues como tenerlo ahí pegado, ¿sí? Y es muy fácil y es como tomar una refractometría. Y también sí o sí una topografía corneal de la que le guste a usted, no tiene que ser Pentacam, ¿sí? Y idealmente también, si usted va a hacer una ortoqueratología, pues idealmente también tener una tomografía del epitelio de la córnea del paciente para saber que el paciente esté sano y pueda hacer la valoración, digamos, como en el tiempo. Este segundo estudio, entonces, es en niños japoneses de 8 a 12 años con errores refractivos entre 1 y 6 dioptrías, un poco más altos que el estudio anterior, un total de 40 sujetos, 20 en el grupo de combinación de terapia y 20 en el grupo de monoterapia. El aumento de la longitud axial durante un año fue de 0.09 más o menos 12 milímetros en el grupo de combinación y de 0.19 milímetros más o menos 0.15 milímetros en el grupo de monoterapia. ¿Qué es importante? Que durante el año de seguimiento, en los tratamientos, los enrolados, los niños en el grupo de combinación de ortoca
con atropina fue muchísimo más efectiva para disminuir la elongación axial que la monoterapia. Entonces aquí podemos mirar cómo las bolitas son la monoterapia. Permítame, yo pongo la lupita de esto a ver si nos sirve. A ver si nos sirve. Ah, sí, aquí está. Acá tenemos entonces, permítame, perdón que esto se demora un poquitico en aparecer por el delay que hace el Zoom. Las bolitas son el grupo combinado y los triangulitos son la monoterapia. Entonces acá vemos cambios en la longitud axial, ¿sí? Y vemos cómo la bolita es el que hace, digamos, mejor control durante el tiempo entre el preestudio, los 6 meses y el año, versus la monoterapia, que es solo la ortoqueratología. Entonces acá tenemos una evidencia más que nos puede ayudar, digamos, en nuestra actividad profesional para, digamos, iniciar estos usos combinados. Esto que es del mismo estudio, arriba el gráfico de dispersión de aumento de la longitud axial sobre un año, frente a la edad, la inclusión entre el grupo de combinación de ortoca y atropina, el 0.01, y las bolitas vienen siendo el grupo de combinado y los triangulitos del grupo de monoterapia. Hay, por supuesto, siempre lo que nosotros denominamos barras de error que representan las desviaciones estándar, que ustedes pueden ver aquí como hay unos que se salen de lo normal. Y acá, a su mano izquierda, vemos cómo versus edades, el grupo que es gris más oscuro versus el grupo, permítame, sí, esto aquí, el grupo, perdón, el grupo gris que es más oscuro versus el grupo gris más claro, que es el de monoterapia, como tenemos una disminución en el incremento de la longitud axial en ambos grupos de niños por edad, utilizando la combinación de atropina y ortoca versus la monoterapia con solo ortoqueratología. Y les traigo pues algo de un paciente mío, un paciente que he venido viendo, tengo varios pues, pero esto lo tengo más o menos completico para mostrárselo. Empezamos el 14 de octubre del 2016 con anteojos con esta refracción, una cicloplegia con estos numeritos, ojo derecho menos 5,50 y menos 5. Los preexámenes mostraban estas córneas de 40 por 40,6 con un astigmatismo muy pequeño en ambos ojos. Y acá, que este sí es importante mostrárselo grandecito, permítame. Entonces tenemos aquí en el ojo derecho una longitud axial de 27,19 milímetros para el ojo derecho, y en el ojo izquierdo tenemos una longitud axial de 27,20, muy similar un ojo que en el otro. Este era el EOL Master 500, que era con el que empezamos. Al paciente le hicimos el cálculo utilizando los lentes CRT, no tengo ningún interés comercial en esto, solamente traje pues como cuál fue el cálculo de los lentes. Este fue el inicio que le hicimos. Acá vemos los tratamientos seguidos por topografía de esta que se llama Keratron Scout inicialmente, y a los 2 años y 7 meses vuelve porque ya lleva más de 2 años con sus lentes, y le iniciamos entonces, le hacemos una cicloplegia y esta es la refracción que tiene, más 0,50 menos 0,50 en ambos ojos. Él empezó más o menos un control de miopía a los 14 años de edad, que es donde realmente empiezan a tener su crecimiento, un hombre, un varón, y ya pues el seguimiento se lo hicimos con Pentacam posteriormente porque el Keratron Scout de nuestra clínica dejó de funcionar un tiempo, y estas son entonces las topografías que ven muy centrados y muy ortogonales pues los mapas del control de la miopía de ojo derecho y ojo izquierdo, y cómo realmente hemos venido haciéndole un control al paciente. Pero lo que llama más la atención, y en esto me voy a detener, es que fíjense cómo la longitud axial del ojo derecho está en 27,19
y 27.20 con el EOS Master 500. Entonces pasó a ser, con el nuevo EOS Master, que es el EOS Master 700, de 27.4 en el ojo derecho. Acá la tenemos 27.19, en 2 años larguitos 27.4, y en el ojo izquierdo 27.2 pasó a ser 27.5, prácticamente pocos puntos micras de cambio, que esto nos indica que el paciente con su atropina, porque se me olvidó mencionar que él viene utilizando atropina al 0.01% en la misma dosis que siempre se ha recomendado, más el control con ortoca, se ha venido manteniendo pues el numerito de la longitud axial de una manera más o menos similar. Quiero de todas maneras hacer el salvedad que esto no es un estudio, sino son, digamos, exámenes en vivo del paciente, que antes usábamos EOS Master 500, ahora EOS Master 700, pero que realmente pues nosotros en nuestra práctica podemos, siguiendo digamos un protocolo y llevando la información de los pacientes, ver que esto realmente sí funciona y que es una terapia que realmente pues puede servir para nuestros pacientes. Y en conclusión, y no para no retrasarle al doctor Jorge más, la suma de ortocamas atropina en bajas dosis se propone como un método para controlar de formas diferentes la miopía. La efectividad clínica por la evidencia parece ser muy prometedora en especial para pacientes con genética miope importante, y es importante la adecuada adaptación del ortoca y el seguimiento de las complicaciones tanto del uso de la atropina como de la ortoqueratología, que siempre es importante estar revisando al paciente. Y agradecerles, gracias por la invitación y por la audiencia al doctor Jorge, que es el abanderado de Ortoca Colombia, pues agradecerle por su deferencia en la invitación y por hacer este grupo que inicialmente fue una cosa muy pequeña. Hace ya unos años lo iniciamos en un hotel, en un pequeño cuarto aquí en Medellín, y hoy en día es una cantidad de gente impresionante que siguen y quieren hacer parte de este movimiento de controlar la miopía para los pacientes. Muchas gracias.